Bienvenidos a Voces de Tinta. Soy María Carbonero y hoy viajamos al Estrecho, a ese lugar donde termina Europa y empieza África, donde tres culturas compartieron mesa y mi invitada ha transformado en un libro. Bienvenida, Débora Matana. Muchas gracias, María. Encantada de estar aquí contigo y de poder compartir este espacio virtual. Igualmente, un verdadero placer. Bueno, Débora Matana, cuéntanos, este libro, todas esas historias de su interior, ¿qué tienen que ver contigo? Aparte de ser su autora. Pues te voy contando un poquito de lo que me motivó y lo que me inspiró a escribir este libro y a empezar este viaje y este proyecto. Yo llevaba varios años pensando en compartir una iniciativa que tocara puntos de nuestra cultura, de nuestra historia y que también hiciera homenaje a toda la gente de mi tierra, que es Gibraltar. Y para toda la gente que nos estén oyendo y viendo tu programa, pues explico un poquito. Gibraltar es un peñón que está situado al sur de la península ibérica, que es territorio británico, porque así se decidió en el Tratado de Utrecht. Pero claro, tenemos una mezcla de cultura andaluza, influencia británica, todo lo que nos trajimos también desde África y obviamente la cercanía con el continente africano pues también influye en nuestras costumbres, nuestra forma de interactuar entre diferentes comunidades, de relacionarnos entre nosotros y claro, como no podía ser de otra manera, también en nuestra gastronomía. Y entonces llevaba tiempo y varios años pensando en escribir y yo creo que esto es algo, nunca mejor dicho, que se ha ido cocinando a fuego muy lento hasta que ya ha llegado un momento, a veces te pasan cosas en la vida que como que te impulsan a dar ese paso y decir, no, mira, tengo ya varias ideas, me voy a sentar, voy a organizarlas. Me puse a hablar con la compañera que ha contribuido también, Alessandra Lesmes, en esta aventura tan interesante. Y entre las dos dijimos, bueno, nos lanzamos, ya está. Y empezó realmente, como te digo, el impulso fue el duelo que tuve que pasar, desgraciadamente, por la pérdida de un ser querido, una persona que falleció hace ahora 3 años, ¿verdad? Y que le ha dado, su nombre le ha dado título al libro, su nombre Alegría. Y quería que fuera un proyecto comunitario. Así que empecé a recoger algunas recetas de nuestra comunidad judía y ahí tengo que dar las gracias a todas las señoras porque es un poquito como cuando dejas un niño con algún, no desconocido, porque a mí me conocían de toda la vida, pero es como entregar a tu hijo que no está muy seguro cómo lo van a tratar. Y claro, también con las recetas. Imagínate que son recetas que han estado en nuestras familias durante décadas, sino siglos. Y es como dar una parte de ti. Y por eso digo que estoy muy agradecida a las señoras de la comunidad que amablemente me dejaron, como digo, recetas que han estado en sus hogares durante generaciones. Y así empecé con una especie de humilde recetario, digamos. Pero claro, las recetas eran una plataforma para intentar lanzar los mensajes que quería compartir sobre nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio, porque no sé si lo sabrá la gente que nos está viendo, pero aquí se mezclan una serie de influencias de diferentes religiones, nacionalidades, idiomas, y durante siglos hemos convivido felizmente en armonía
y quería que eso se viera reflejado en el libro. Así que la idea era que las historias fueran intercaladas con las recetas, porque claro, cada receta en sí es una especie de libro de historia, porque son recetas que uno relaciona con momentos de nuestra infancia o alguna fiesta que hemos compartido con familiares, y todos ellos traen una historia detrás, y claro, cada uno lo hace a su manera, porque yo le quito esto, le pongo lo otro, y me recuerda que cuando me lo cocinaba mi abuela o tal fiesta. Así que lo que pedía realmente era recetas que tuvieran alguna anécdota o alguna historia. Y de ahí empecé a formular las historias con Alessandra, que claro, es como te digo, como encontrarse con una hermana que no has visto durante muchos años, y luego cuando hay ese reencuentro es como hacéis clic, porque creo que las dos comprendemos esa mezcla, las dos hemos convivido en comunidades donde se han mezclado religiones, donde uno depende del otro, donde sabemos perfectamente, tenemos un modelo de convivencia que yo creo que es, te digo único, porque yo he vivido en otros países, he vivido en España, he vivido en Francia, y claro, tú das por hecho que todo el mundo vive como tú vives, que la infancia que has tenido tú, y esa mezcla de culturas la tienen en todas partes del mundo. Y yo, por ejemplo, he pasado más de 20 años viviendo en Inglaterra, y cuando llegas es como una especie de shock cultural, porque te das cuenta que realmente ese saber estar, ese saber convivir, ese conocimiento que tienes de gente de otras culturas, no lo tienen en todas partes del mundo. Y eso es, entre otras cosas, junto con los valores tradicionales, la familia, la amistad, el cuidar de los vulnerables, los valores que para mí son fundamentales para cualquier sociedad. Y yo creo que en la generación esta de la tecnología tan avanzada, que todos queremos respuestas inmediatas para todo, hemos perdido un poquito, y yo creo que esto se dio en la época del COVID, que hemos perdido un poquito de ese contacto humano. Y realmente a veces hay que dar un paso hacia atrás y preguntarte qué es lo que es realmente importante en mi vida y qué es lo imprescindible. Y también hacer una especie de homenaje a personas, algunas de mi familia, de mi propia familia, que para mí han desempeñado un papel imprescindible en el desarrollo de esas relaciones entre diferentes comunidades, y que se han sacrificado para que nosotros hoy día podamos disfrutar de las libertades que disfrutamos. De hecho, después vamos a hablar de tres mujeres muy importantes, ¿verdad?, en tu vida, en esta generación pasada. Has comentado de tu amiga, de Alejandra Lesmes. Cuéntanos un poquito Ceuta y Gibraltar, cómo llegan a encontrarse, pero no ahí. ¿Cómo fue? Prácticamente encima. No sé si ella lo ha contado, yo lo cuento también, que una abre la ventana y ve al continente donde vive la otra, pero nunca nos habíamos conocido. Ella había venido a Gibraltar en su infancia, igual que yo habría ido a Ceuta en la mía, pero nunca nos habíamos cruzado, y eso que las dos son relativamente pequeñas. Pero bueno, yo, como te digo, yo crecí aquí en Gibraltar, nací madre gibraltareña, padre que se había criado en Inglaterra, pero mi abuelo paterno también era de Gibraltar, solo que se mudaron por cuestiones de trabajo durante la infancia de mi abuelo paterno a Londres, hicieron su vida ahí, y por lo tanto mi padre se crió en Londres, hasta que, claro, conoció a mi madre y decidió que le gustaba mucho más la tortilla española, el pescadito frito, y nada, se establecieron en el Peñón. Así que yo me crié en Gibraltar, y a los 18 años pues cogí un avión
con una maleta y me fui a estudiar a Londres, a hacer la carrera. Y justamente ahí en King's College, en Londres, pues estoy sentada en la cafetería de la facultad un día tomándome el almuerzo tranquilamente y de repente veo a esta chica con unos pelos rizados, muy simpática, que viene a sentarse, yo creo que en la mesa de al lado, si no recuerdo mal, ella igual los recuerdo con más detalle. Y es un poco, como te digo, como la gente que se reconoce entre sí sin tener que abrir la boca. Digo, ya está, esta es de las nuestras. Qué mágico, qué mágico. Y bueno, esta relación de amigas como hermanas ha sido muy importante para, no digo la idea, pero quizás para el desarrollo, para que todo esto que se estaba cociendo durante tanto tiempo saliera a la luz, ¿verdad? Sí, porque yo creo que de alguna manera durante muchos años las dos sabíamos que nos interesaba mucho la cultura y la mezcla, porque las dos habíamos experimentado por la zona en la que vivíamos, a ambos lados del estrecho, esa mezcla. Las religiones, las culturas, la arquitectura, la gastronomía, y teníamos eso en común. Y aparte, a las dos nos gusta la creatividad, escribir, la danza, la pintura, el arte. Y en muchas ocasiones habíamos hablado de hacer algo. Pero claro, las cosas de la vida, que si el trabajo, que si los viajes, que si otros compromisos, y nunca se había dado un momento para que realmente esto llegara, como dicen, a cocinarse de verdad. Y a veces, lo que te contaba antes, hay cosas, eventos en la vida que te ocurren, que tú no sabes muy bien por qué te ocurren, y en ese momento dices un poco, pues, qué difícil, ¿por qué me habrá tocado tener que vivir esta experiencia? Y no entiendes bien por qué y por qué en ese momento. Y a veces son precisamente esas cosas tan que uno ve como desafíos y como retos que te impulsan o que crean esa oportunidad para dar ese paso y para que algo como esto se pueda hacer realidad. Toda la razón. Y entonces, pues, así hablando, pues digo, para mí el impulso fue, aunque estuviéramos hablando mucho tiempo de esto, el impulso fue el fallecimiento de un familiar mío y querer, o si quieres, la excusa perfecta, ¿no? De querer hacer algo en honor a su memoria. Y he dicho, vamos. Ya que estoy en eso, para adelante, ya que estamos en eso, para adelante. Y se han dado una especie de una serie de circunstancias que a veces piensas tú, no son coincidencias, cosas que pasan, como que para que todo funcionara, ¿no? Que otras cosas que a lo mejor en otro momento hubieras dicho, esto es un problema, como que todo se ha puesto de alguna manera de acuerdo o se ha facilitado para que ahora fuera el momento. Todo tiene que ser cuando, ¿verdad? Es que está como escrito, creo yo. Sí, exacto. ¿Verdad? Y bueno, esta historia, este libro que ahora vamos a hablar porque es muy interesante, habla de los sefardíes, sí, de la vida del... cuéntanos quiénes son los sefardíes. Yo nací a una familia judía, judía practicante del Peñón de Gibraltar. Y mis antepasados han estado en el Peñón desde antes que Gibraltar fuera británico, o sea, antes del Tratado de Utrecht en 1713, si no recuerdo mal. Y mis antepasados, que también eran judíos, se dedicaban a importar medicina, comida, o sea, productos esenciales, artículos esenciales en esa época. Y desde entonces, o sea, la tradición judía de contribuir
de ayudar, de trabajar en comunidad, trabajar con otras comunidades también. Yo creo que ese sentido del trabajo lo he heredado de ellos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pues la fiesta de la Pascua judía de Pesaj, que acaba de pasar a cuestión de, la semana pasada. Sí, sí. La idea de celebrar la fiesta de Pesaj es que es una forma de celebrar la libertad de la esclavitud de cuando los judíos, el éxodo de Egipto, de cuando estaban de esclavos de Egipto y por fin fueron liberados, que tuvieron que salir sin tiempo para que el pan pudiera, que se pudiera subir, digamos. Entonces, por eso la costumbre de comer unas tortitas durante las fiestas de Pesaj, que son como una especie de galleta cuadrada, que no pan, porque no dio tiempo para esperar que el pan subiera. Y la noche de que termina esa Pascua, justamente hay una fiesta que se llama Noche Mimona, que tiene sus orígenes en la cultura marroquí, en la cultura, sí. Y ahí se comen todo tipo de dulces, pero también se comen estas tortitas de mimona, que de alguna forma celebran, pues eso, la libertad, ¿no? De vivir, de poder ejercer nuestras creencias libremente sin ser perseguidos. Y una curiosidad, sigue a día de hoy. De hecho, creo que hubo una fiesta muy cerca de aquí, en Marbella, Noche Mimuna, se llama, Mimuna. Y se celebra sobre todo en comunidades sefarditas. Es una gran fiesta, viene todo el mundo, los vecinos, el que vive arriba, todo el mundo. Y por eso el nombre del cuento, Las mufletas del Éxodo. Pero sí, esa es una historia real del hermano de mi bisabuela y de la fuga de Florencia, que vivía una vida muy tranquila, como te digo. Ella tenía un trabajo como artista, que exhibía, hacía retratos, y lo tuvieron que dejar todo atrás para salvar la vida. Y de alguna forma es una manera de recordar historias que quizás no se han contado o se han contado de una manera más trágica. Yo lo que quería con estas historias es que se conociera un poquito sin entrar mucho en detalles demasiado trágicos. O sea, esto es de dónde viene el pueblo judío, esto es lo que hemos pasado, resaltando la fuerza, la unión, la fe, que sí, que nos ha pasado esto, pero mira, tiramos para adelante. Valores. Estamos acostumbrados a coger la maleta de un sitio para otro, si hay que ir nos vamos, pero lo que nunca perdemos es esa fe, que es lo que nos une. Y es un tributo a todas esas personas que en algún momento, como te digo, han tenido que coger esa maleta, dejar toda una vida atrás y empezar una nueva vida en otra ciudad donde eres prácticamente un desconocido. En países con distintos idiomas y todo desde cero. Uh-huh. Exacto. Y si hablamos del segundo en orden, de la Operación Rosquillas, a ver, ahí. Pues esa historia es la que yo he querido que cerrara el libro, porque para mí es la que más me toca personalmente, y te voy a explicar por qué. Operación Rosquilla trata de, no sé si nuestros oyentes o si conocerás un poquito la historia, básicamente en los años 50, finales de años 50, principios de años 60, hubo una revolución en los países del norte de África. Y los judíos que hasta entonces habían vivido en esos pueblos tranquila y felizmente, que tenían sus negocios, sus hogares, sus vidas, pues una vez más tuvieron que huir, porque se temía que el pueblo judío estuviera en peligro. Claro, ¿cómo huyeron? Huyeron en barco desde el norte de África, tenían que cruzar el estrecho, y ahí
hubo un grupo de gente, de personas de Gibraltar, que en colaboración con otras personas, que ahora entraré en eso, se hicieron cargo de que en el Peñón hubieran facilidades y se preparó una especie de campo de refugiados para que vivieran en el estrecho durante un tiempo, hasta que en colaboración con la agencia judía de Israel en su época, y hay que recordar que el Estado de Israel nace en el 48, o sea que estamos hablando que era prácticamente un bebé en esos años, recién nacido. Eran los inicios, sí. Exacto. Ese barco que nombras es el Legos. Sí. Entonces, antes de Legos hubieron una serie de viajes en barco desde el estrecho, porque la idea era que venían los barcos desde Israel, recogían a los inmigrantes y los llevaban en barco hasta Israel. Pero claro, ni sabían a dónde iban, ni qué se iban a encontrar, ni dónde iban a vivir, porque si se ven fotos de esa época, Israel, eso es lo que era un terreno que habría que desarrollar, no había infraestructura, o sea que había que empezar desde cero, pico y pala, prácticamente. Y uno de esos señores que intervino y estuvo muy implicado en facilitar esos viajes fue mi abuelo, el padre de mi madre. Y claro, la cuestión era que estos viajes eran todos clandestinos y que no se pudiera enterar el reino de Marruecos, que estaba saliendo de Marruecos ciudadanos marroquíes embarcando, estaban cruzando el estrecho y que de ahí iban a partir para Israel. Entonces, tuvieron, por lo que tengo entendido, más de una docena de viajes, todo perfecto, se hacían en colaboración y como te digo, que es un tema que me toca personalmente, el piso donde yo vivo ahora es el piso donde se reunían para organizar todas estas operaciones clandestinas y secretas. En colaboración con la agencia israelí, con supongo que la inteligencia que tuvieran en esos días, se organizaban esos viajes para intentar que los refugiados pudieran por lo menos salvar la vida y empezar una nueva vida. Entonces mi abuelo tuvo mucho que ver con esas operaciones, pero claro, esto solo lo descubro en los últimos años, conversaciones que he tenido con mi madre, me he puesto a investigar, también me he puesto en contacto con otra gente de aquí del Peñón. ¿Y qué pasa? Que justo el EGOS, tampoco quiero decir demasiado porque quiero que la gente no quiero hacer un spoiler, quiero que la gente lea la historia, pero justo con ese barco, el EGOS, ocurre algo diferente. Que obviamente cambia el rumbo y la historia de alguna manera. Pero lo más importante para mí era resaltar el papel que tiene tantas personas que ni se cuelgan medallas, ni van por ahí presumiendo de una cosa a la otra, ni llevan capa. O sea, lo que se dice los héroes silenciosos o algo así, creo que es el término, son gente simplemente que tiene unos valores que intentan siempre y cuando pueden ayudar y facilitar, y cuando se trata de una buena causa, y lo que te digo, lo que nos une es nuestra fe, y en el momento que tú ves que tú puedes aportar o ayudar para una causa tan importante, no te lo piensas, incluso sabiendo que te estás jugando tu propio pellejo. Porque claro, no se sabía si las operaciones iban a tener éxito, si iban a llegar a su destino, si se enteraba el gobierno marroquí podían surgir problemas diplomáticos. Entonces tirabas de contactos en Duana, gente de la que podías confiar, que sabías que no te iba a traicionar, pero siempre existía ese elemento de riesgo.
y no recordamos que lo que nos sostiene como seres humanos y como comunidades, yo creo que es ese sentido de querer ayudar al prójimo. Si hay que arriesgarse, nos arriesgamos, o sea, siempre obviamente midiendo y sabiendo que podías tirar de la gente con la que estabas colaborando. Pero para mí era como una cuestión muy personal, que llevaba tiempo queriendo escribir algo sobre la labor que tuvo mi abuelo en todo esto, y no encontraba la forma exacta. Y este libro, a través del viaje culinario, digamos, sefardí, me ha permitido de entrar en estas historias, como te digo, de una manera entenderse el sacrificio, el darle la importancia a nuestra historia, lo que digamos, tantas veces nos llenamos la boca hablando de nuestro patrimonio, y realmente el patrimonio que importa nuestras raíces, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, gracias a quién. Y dar las gracias a Alejandra Lesmes, Ceutí, amiga y compañera de tantos momentos vividos con alegría, con Débora, y desde aquí un fuerte abrazo y felicidades, porque ha valido la pena. Gracias, María, y a mí solo me queda agradecerte esta oportunidad tan bonita de poder hablar de esta obra de corazón, de tú a tú, y animo a todo el mundo que se compre el libro Sabores de Alegría del Estrecho y que disfrute y comparta este viaje con nosotros. Gracias, María. Gracias a ti.